Lo que tenemos que ver es si coincide o no Sí. el miércoles 2 de octubre con una posible sesión contra el veto del Y eso presidente. hay que ver cuándo efectivamente hacen el veto Claro. y después, claro, cuándo lo llevan al recinto. Pero bueno, porque eso puede tiene ser. que ser un llamado a sesión especial. Sí. Y como pasó con jubilaciones, se vota por sí o por no. Digamos, Ajá. no hay argumentación o no se debate nuevamente el proyecto. Así que veremos si coincide o no. Y En sobre la todo Cámara si de la- Origen, que es diputado, o sea, otros diputados. Diputados, sí. Sí, la cantidad de gente que marche influye, por ejemplo, en estos diputados radicales que habían apoyado, ¿no? Sí, la UCR, la UCR, le dicen. lo que tiene que ver con universidades, pero también lo había hecho con jubilaciones y finalmente apoyó el veto del presidente. Hablando de jubilaciones, Sí. bueno, lo que ha sucedido en los últimos miércoles, de hecho, la última semana también nuevamente fueron gaseados, reprimidos. De hecho, Guillermo, uno de los jubilados que vino aquí Sí. a visitarnos hace un par de semanas a Sálvese quien pueda, también fue gaseado. ¿En serio? Una ¿Otra imagen, vez? sí, triste, Ay, no. llevándoselo allí en camilla. Afortunadamente está bien, pero le mandamos un abrazo grande a Guille. Una imagen que se repite y lo que dijo Francisco esta mañana. Estamos con su lema, que es de Jubilados Insurgentes. ¿Cómo anda? Gracias y gracias por venir. Feliz día. Buenos Gracias por días. estar acá. Buenos días y muchas gracias. Sí, nosotros hoy no queremos decir festejamos porque es un día de lucha. Claro. En general, para todos los trabajadores siempre corrió mucha sangre por cada derecho que conquistamos, que conquistaron otros y que nosotros gozamos hoy. Y también la jubilación. Hace 120 años, en el 1904, fue la primera ley jubilatoria y desde ahí en más, con sus más y sus menos, los jubilados siempre sufrimos las injusticias del sistema. Sí. Nosotros el último día, a propósito del veto y del festejo para los 87 héroes, fuimos con nuestro plato y el cuchillo y el tenedor, porque... A la puerta de la Quinta de Olivos. Claro, pero era el festejo para los héroes, Claro. por supuesto. A ver si Nosotros le daban algo a ustedes, si le Claro. daban algo, un pedacito de carne. Con nuestro plato. No, pensamos que nos iban a gasear, pero bueno, ahí estuvimos protestando, porque en realidad lo sentimos. Es un asado, es ya una burla frente al plato vacío permanente de los jubilados. Digamos que no es lo peor que ha hecho este gobierno, este asado. El tema de lo simbólico, Pero ¿no? claro, cuando le preguntaron a Adorni si no tenían empatía, no sabía lo que era la palabra empatía. O sea, es bastante irónico y por no decir ignorante también, porque, yo pensaba cuando decían antes que este es un ataque para todos. Nosotros hoy queremos llamar a todos los trabajadores a que hagamos una gran unidad. Todavía no sabemos bien cómo lograrla porque nos encontramos con que, no podemos contar con la CGT. El otro día, por ejemplo, en la Quinta de Olivos, estábamos nosotros gritando ¿dónde está la CGT? Que es algo común que decimos siempre porque no la vemos. Habían ido un sector de ATE de esa zona y estaban muy preocupados que cantáramos eso, nos hicieron callar, que no era conveniente, qué sé yo. Entonces nos encontramos con impedimentos que tienen que ver con concepciones de cómo construir la unidad. Claro. Hay gente que dice que nosotros solamente tenemos que criticar a Milei. Pero resulta que entre nosotros no nos podemos estar haciendo zancadillas, porque ¿cómo vamos a luchar? Esta gente que está sentada en los sillones desde hace tanto tiempo y nosotros le damos mucha responsabilidad a la hora de decir cómo llegamos hasta acá, porque si ellos hubieran reaccionado antes, no nos iba a llegar el agua al cuello. Pero también nos encontramos con el argumento de que hay mucha gente que todavía lo apoya a Milei. Claro. Entonces son debates que hay que dar, pero el tema es cómo se encaran, porque un sindicalismo verticalista no permite ese debate. O sea, nosotros pensamos que la mejor forma podía haber sido hacer asambleas en los lugares de trabajo, donde pero hoy todos ustedes, los compañeros puedan votar. Zulema, ¿ustedes se sienten
solos, digamos, en esta lucha, más allá de la marcha que hubo el día que se termina votando a favor del veto del presidente, ¿no? Donde hubo una movilización más masiva, pero ya este miércoles eran los mismos de siempre, ¿no? Claro, ¿Dónde son en esta nosotros lucha? somos un poco más que al principio, digamos que hace como un año veníamos siendo 20, 15, 20, todos los miércoles. Pero como nosotros en realidad no estamos ni siquiera por nuestro propio problema, estamos por la situación de injusticia, porque además sentimos que es una causa no solo justa, sino necesaria, porque se nos va la vida de toda una generación y de las que siguen detrás de esta injusticia. Somos el futuro que les espera a los próximos trabajadores. Claro. Y también los niños que ven en sus casas cómo maltratan a sus abuelos. O sea, es un golpe para todos. Te quería preguntar, Zulema, y vos, digo, la agrupación de ustedes, Jubilados Insurgentes, que me imagino que estando ahí como en el territorio, en el día a día, ves situaciones tremendas. ¿Cómo es la vida de un jubilado en este gobierno? Bueno, nosotros hemos llegado a ver cosas que hacía mucho no veíamos. Por ejemplo, tenemos muchos compañeros jubilados que tienen que ir a los comedores de PAMI. O sea, hay jubilados que ganan menos que la mínima. Eso es terrible. Ya la mínima es de indigencia. ¿Cómo se vive con menos que la mínima? La PUAM, por ejemplo. Tenemos ¿En cuánto está la PUAM hoy? La PUAM es el 80% de la mínima. Claro. O sea, y ya la mínima es 234. No, 234. Claro, porque los Va el 70 bono. se le El agrega bono, después. claro. Entonces la PUAM es por eso agregan los bonos y nunca pasaron a formar parte del De la salario. jubilación. Sí. Porque entonces cada aumento es sobre el sueldo, digamos, oficial. Sí, y que es un bono que está congelado desde diciembre. Además, o sea, hubo una doble pérdida con la inflación por el salario, digamos, nuestro haber jubilatorio, y pérdida por el no reajuste del bono. Entonces, nosotros también le queremos decir a los que se creen, no creo que haya gente que se crea, pero todavía, cuando nos dicen que emparejamos a la inflación, calculan ese 1%, 2% que ellos, la cifra que no sabemos de dónde la sacan, cuando en realidad hubo una devaluación muy grande en diciembre del 120%, claro, y otro 25% en enero, de ahí que nos deben el 8%, que también lo vetaron. Entonces, esa pérdida que ya venía de los gobiernos anteriores, también lo queremos decir, y de que cada cambio de fórmula fue dejando ahí cosas en el camino que después es una pérdida grande, porque sobre eso se tiene que hacer el reajuste. Claro, sí, es algo que no se recupera más. ¿Y eso cómo se refleja, en la cotidiana de un Entonces jubilado? tenemos compañeros, por ejemplo, que no pueden pagar el colectivo para ir al comedor de PAMI y tienen que caminar. Un compañero nuestro, que yo siempre lo tengo en la mente porque concentra todas las injusticias y él no quiere que le hagamos una colecta porque dice si estamos todos mal, pero lo que pasa es que hay gente que está peor y no puede pagar el colectivo, camina las 11 cuadras, ida y vuelta al comedor de PAMI, que donde cada vez la comida se deteriora más. Claro. Una vez en la gestión anterior, nosotros fuimos al PAMI para que nos digan por qué le daban todos los días polenta y al otro día fideos. Y nos decían que no, nos mostraron que tenían todo un menú, incluso incluido para diabéticos y todo eso, que nunca llegaba al comedor. Entonces nosotros también tenemos registro de todas las injusticias que pasaban con los que iban a los comedores. Y en este momento no les llega nada. No puede ni siquiera pagarse el colectivo para ir al comedor, ya es... Bueno, o sea, compañeros que están, compañero que lo tengo siempre en mente, que además seguramente caminar esas 10, 11 cuadras no debe ser fácil para y a veces para por ahí tienen llueve, problemas. a veces hace frío, anda con su bastón y ahora se hace quimio porque está afectado, tiene cáncer. Bueno, o sea, eso es un caso. Y hay compañeros que todavía pueden, digamos, llegar al día 10 o al día 15, depende. Hay compañeros que le ayudan sus hijos, pero eso no corresponde. Porque además no todos tienen hijos.
Claro, cuando nos preguntan cómo se arregla, porque a veces uno piensa que mostrar un caso extremo es más directo para que la gente lo entienda, pero en realidad nosotros lo que queremos decir es que tienen una deuda con nosotros porque trabajamos toda la vida y aunque estuviéramos bien y aunque... Sí, es lo que corresponde. Claro, o sea, ¿por qué a Patricia Bullrich no se le ocurre, ella que cuida tanto el delito, mandar a la Gendarmería, a la Policía Federal y todo lo que nos mandó la vez pasada a Congreso, contra los que nos roban? Porque ella está contra la delincuencia. Nos tendría que mandar preso a los empresarios que no hicieron los aportes, tendría que mandar preso a los que no nos pagan lo que nos corresponde, y también tendría que mandar preso a los que quieren cobrar el Fondo Monetario, porque digamos que la lucha tiene que ser contra los que contra lo que corresponde. Sí. Ahora, Zulema, cuando usted escucha, por ejemplo, al Papa esta mañana metiéndose en la discusión, hablando de la represión, que gastan más en gases que en justicia social. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cree que va a cambiar algo a partir de la palabra de Francisco o el gobierno está embarcado en la suya? Bueno, justo yo los escuchaba decir y lo que veo es que ellos siempre tienen una respuesta para victimizarse y para no hacerse cargo de nada. Obviamente no le van a hacer caso. Cuando dice que nadie puede hablar lejos, entonces ellos acá no tendrían que hablar ni de Venezuela ni de España, cuando fue a decir que por qué a la mujer no sé qué. No tendría que hablar de Ucrania cuando hizo venir a Zelensky. Entonces no son coherentes. Nosotros sabemos que es un gobierno, digamos, enemigo. Lo lamento por toda la gente que lo votó, que creyó. Muchos tal vez no estaban tan convencidos. Nosotros sentimos que quieren sacarse de encima un problema, pero a los golpes. O sea, nos quieren exterminar, pero también sabemos que no es un tema solamente de Argentina. En el mundo capitalista, digamos, en el mundo de un sistema basado en la ganancia, todo lo que no produce ganancia molesta. Claro. Pero nosotros queremos volver a la ley natural, digamos, la ley de la vida, donde los grandes se hacen cargo de los pequeños a pesar de que no producen ninguna ganancia, y de los viejos, porque es la manera como funciona la rueda de la historia. Y nuestro sistema, que es intergeneracional, funcionaría a la perfección si respetaran los aportes jubilatorios, que ahora tenemos un 44% de gente precarizada que no hace aportes. Y con la ley anterior, digamos, antes de la ley de bases, era un delito que nunca había ningún empresario ir preso porque no hizo los aportes. No, la hacen moratoria después, digamos, ¿no? Leyes, claro. La hacen moratoria de la moratoria de la moratoria. Y le cobran 2 veces al trabajador. Y de hecho, lo que dicen desde el gobierno ahora, como un nivel de crueldad muy grande, es que que la culpa de no tener aportes es del trabajador, porque es un vínculo de igual a igual con el empleador. Entonces uno tendría que hacerse valer y que como si fuese que es lo mismo que cualquiera puede ir a decirle a su patrón, ¿no? Claro, pero por supuesto, la gente cuando están sufriendo en desventaja, acepta el trabajo que puede. Claro. Le dicen, mira, esto es así. Y porque si no te echan. Claro, y si no te vas, ni siquiera te echan, te vas, no te pagan nada. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador? Pasa que la legislación consideraba esa diferencia en desventaja con respecto al trabajador. Claro. Incluso había artículos que decían, en caso de duda, siempre se protege al trabajador. Pero este gobierno, y esto es lo realmente cruel, como decías vos, quiere darnos vuelta el sentido común y como un poco armar una cosa impermeable en la sensibilidad de la gente, que puedan ver que patean a un jubilado, gaseando a una niña de 10 años y que la gente no se altere. No, de hecho, la culpaban a la madre por llevar a la nena a la marcha, cuando en ningún lado dice que no pueden ir los niños a las marchas. Pero además, tenés derecho a manifestarte y no tenés con quién dejar la criatura. A ver si se la va a llevar a Milei para que la cuide, a Patricia Bullrich. Bueno,
todo es una alteración del sentido común. Y por eso también se mete con las universidades, porque él tiene la sospecha, y con razón, digo yo, también en favor nuestro, de que la gente todavía tenemos como un registro de la época de las luchas y de que las cosas se conquistaron luchando y entre todos, y eso se protege en el saber, se protege en la escuela, se protege en la universidad, más todavía porque tienen la posibilidad de investigar. Claro. Entonces quiere suprimir todo, cortarnos la historia, cortarnos la raíz, cortarnos los lazos, que no nos moleste que se muera nuestra abuela ahí y que la dejemos morir porque no sirve. Zulema, usted recién decía de gente que lo votó y demás, porque claramente por algo Milei llegó a la Casa Rosada, digo, no está ahí ni por un golpe ni por arte de magia. No sé si ha hablado últimamente con amigos, amigas, otros jubilados que en su momento han votado por él, confiando de que iba a ser para mejor, y en esta situación se han arrepentido. Sí, en realidad no son los que vienen a Congreso todavía, pero me los voy encontrando. En mi barrio, yo vivo en la provincia, había pegado mucho el tema de que esto no se aguanta más, y mucha gente calladita reconoce. No da el paso para salir a protestar, claro, que es lo que necesitaríamos, pero yo pienso que es otra la situación de la que dicen las estadísticas o las encuestas, porque uno nunca sabe, dice, no, todavía lo apoyan. ¿Cuánta gente y de qué manera lo apoyan? Sí. También pueden pensar, no nos queda más remedio. Claro. Hoy me decía una compañera por teléfono, jubilada también telefónica, yo era telefónica antes, dice, pero ¿y a quién ponemos? Claro. Como que aguantar porque hay una confusión, una incertidumbre tan grande con respecto al futuro y con respecto también a no volver al pasado. Sí, no hay un plan B, digamos, que uno se apoye en eso, pero de todos modos hay un cierto quiebre de focus group o de encuestas, como quieran llamarlo, en el cual Milei tenía una aceptación que venía siendo pareja y que en el último tiempo ya la imagen negativa iba subiendo, ¿no? Sobre todo por cuestiones de que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo o que no llegan a fin de mes, que se complican y ven, en este caso, por ejemplo, lo que pasó el martes en el asado, no cayó bien. De hecho hasta Nico, propios seguidores. Lo de la cadena nacional. Lo de la cadena nacional del domingo. La tele, ¿no? Una presentación de Milei que también uno lo escuchó el domingo y dice, ¿era necesario que haya que venga acá al Congreso a decir qué? A decir nada, a repetir un poco lo que él viene diciendo cuando habla en algunos medios, pero no fue más que eso, digo, era un show. No, de hecho dio números mal, porque dijo que las provincias tenían que ajustar 61 millones de dólares y después salió a experta a decir, no, bueno, en realidad eran 20.000 millones. Sí, ¿no? O sea, como que ni siquiera es que tuvo precisión en los números, que fue a presentar el presupuesto. Tal cual. Sí, que no habló tanto de algunas cuestiones más allá de lo que tienen que ajustar las provincias. Después las provincias el otro día dijeron, ¿qué vamos a ¿qué vamos a ajustar? No tenemos dónde ajustar ya. Pero después cuando uno ve el presupuesto que plantea una inflación del 18% para el año que viene, hay que ver cómo se logra. Si se logra, uno lo ve difícil. Que de acá a fin de año tendría que haber una inflación mensual de 1% de cada mes. Raro también, difícil que perfore el 4%. Que va a subir un 5% la economía el año que viene, también lo ve como números que tienen poco que ver con la realidad. No, nosotros decimos también que hace tanto hincapié en la inflación, pero en los cementerios no hay inflación. O sea que es un recurso más verborrágico que otra cosa. Y aparte, todos los economistas cuando dicen cómo frenar la inflación, que era por la maquinita de billetes, y nosotros tenemos que ir viendo la vida real, lamentablemente, porque siempre nos quieren confundir con tanta palabra. Claro. Y la inflación la provocan los generadores de precio, que son las grandes multinacionales que el tema es lo que decís vos, si te cierran los números, pero con la gente afuera, claro, es como no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué administrás? Claro, elegir a alguien que nos venga a matar a todos no era muy saludable. Claro. Pero bueno, este plan
la gente todavía por ahí dice, bueno, pero tal vez después de esto empieza a repuntar. Claro. Pero son menos Sí, que antes sí, los sí. que creen eso. Bueno, Zulema, gracias por haber venido. Seguramente va a estar hoy en la Plaza de Mayo. ¿Es a partir de las 3 o a partir de las 4 que Bueno, se yo junten? quería hacer la convocatoria Sí. nuestra. Nosotros los jubilados insurgentes salimos de Avenida de Mayo y 9 de julio a las 3 de la tarde. Bien. Digamos que nos concentramos ahí para ver después, según cuántos seamos, por qué parte vamos. O sea, pero la idea es llegar a Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, que arranca Bien. a las 4. A las 4, perfecto. Nuestra idea original había sido de que en este acto pudieran haber comisiones previas al acto, porque así se podía debatir. Nosotros estamos obsesionados con ir siempre en contra del verticalismo. Ujú. Entonces, sabemos que todos los que hablan en los actos son los dirigentes de las agrupaciones. Y nuestra agrupación es horizontal, nosotros no tenemos dirigentes. Es más, vamos rotando cada vez que hablamos, nos turnamos para los reportajes, incluso ahí en Congreso. Y pensamos que todo ese sistema de ir encapsulando, digamos, en la dirigencia y la gente que escucha y lo único que le queda es aplaudir, tendría que poder ir rompiéndose. Entonces se nos había ocurrido debatir distintos temas y que después el acto reflejara ese debate. Esa problemática, Pero claro. eso todavía no lo pudimos consensuar con todas las otras organizaciones. Y nos encontramos que este camino va a ser difícil para lograr la unidad, pero que sea una unidad diferente. Ujú. Nosotros queremos que la unidad sea digamos que todos estén equiparados en la misma proporción, no importa si es una organización súper grande, otra chiquita, y que nadie venga a llevar de las narices a los otros. Tal cual. En una unidad donde nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 cosas y en qué hacer para eso. Y pensamos que de ahí pueden salir las acciones que vayan creciendo para no esperar de la CGT nada. Entonces este es un camino largo, nosotros sabemos que estamos luchando contra el sistema, porque no es solo acá, sino en todo el mundo. Sabemos que el sistema no está definido, lo que pueda solucionar la situación, y lo tenemos que pensar entre todos. O sea, tiene que haber una cosa nueva que surja, no algo que uno se encasille en que la cosa tiene que ser así. Tenemos que ir resolviendo, rompiendo los viejos esquemas, incluso de dirigencias gremiales. Ujú. No puede ser de que un gremio organice una lucha, por ejemplo, por el incentivo docente, y el otro, como no es docente, no se siente convocado. Claro. Entonces, y si somos todos trabajadores, tenemos que encontrar las razones que nos unifican y salir todos por todos. Uh-huh. Tal cual. Bueno, eso quería decir que nosotros seguimos reclamando la canasta básica del adulto mayor, que son 900.000 pesos, que también queremos la administración del PAMI y el ANSES, porque están siempre intervenidos desde hace muchísimos años, nunca estuvo, por más que la ley dice que tienen que administrarlo los jubilados, los trabajadores y un representante del Estado. Entonces nunca se logró cumplir la ley, por eso nosotros también a veces dudamos de las leyes, porque tenemos muchas leyes en el Congreso, la Constitución que dice que hay que trabajar 8 horas y no se cumplen. Entonces, por eso es que nuestro mensaje es siempre a favor de la lucha, la organización y la lucha, porque donde nos descuidamos nos sacan un derecho, y que los derechos se consiguen con la lucha, y que pueden vetar 1000 leyes, pero nosotros luchando las podemos volver a conquistar. Ese es nuestro mensaje. Gracias, Zulema, me encantó el mensaje. Gracias Bueno, a y nos ustedes. vemos hoy en la Plaza de Mayo, Y seguramente. los espero. Gracias. Bueno, adiós.